El salón de baile del Hotel Esperanza resplandecía con una luz dorada, reflejada en los vestidos de seda y los trajes oscuros que llenaban el espacio. Era la noche de graduación de la prestigiosa Academia San Sebastián, y la élite de la ciudad se había reunido para celebrar los logros de sus hijos e hijas. Entre la multitud, casi invisible, se encontraba Clara. Clara era la hija menor de los Mendoza, una familia prominente en la sociedad local, conocida por su riqueza y su linaje impecable. Sin embargo, Clara nunca había encajado en el molde que su familia había esculpido para ella. Su hermana mayor, Sofía, era la personificación de la gracia y la ambición, una estudiante estrella y una futura abogada que ya tenía el mundo a sus pies. Su hermano, Mateo, era un deportista carismático, adorado por todos y destinado a heredar el imperio empresarial familiar. Clara, en cambio, era una artista, una soñadora que prefería la compañía de los pinceles y los lienzos a los salones de baile y las reuniones sociales. Su pasión por el arte era vista con desdén por sus padres, quienes consideraban que no era una profesión digna de una Mendoza. La habían inscrito en la Academia San Sebastián con la esperanza de que, rodeada de jóvenes ambiciosos y enfocados en carreras más prácticas, Clara finalmente se daría cuenta de la futilidad de sus aspiraciones artísticas. Pero Clara se había mantenido firme en su vocación, encontrando refugio en las clases de arte y en la compañía de su profesor, el señor Vargas, un hombre amable y comprensivo que reconocía su talento único. Esa noche, mientras observaba a su familia interactuar con otros invitados, Clara se sentía más aislada que nunca. Sus padres apenas le habían dirigido la palabra, demasiado ocupados en alabar los logros de Sofía y Mateo. Sofía, radiante con un vestido de diseñador, la había saludado con una sonrisa condescendiente, preguntándole con un tono ligeramente burlón si había logrado vender alguna de sus pinturitas. Mateo, por su parte, simplemente le había dado una palmada en el hombro, diciéndole que no se preocupara, que siempre habría un lugar para ella en la empresa familiar, aunque fuera en el departamento de diseño gráfico. La humillación quemaba en su garganta. Clara se había esforzado mucho en sus estudios, aunque no en las materias que sus padres consideraban importantes. Había ganado varios premios de arte a nivel local y nacional, pero sus logros eran ignorados por su familia, quienes solo veían su pasión como una distracción de sus verdaderas responsabilidades. En un rincón del salón, cerca de la puerta que daba a la terraza, Clara divisó al señor Vargas. Estaba solo, observando la escena con una expresión melancólica. Clara se acercó a él, sintiéndose aliviada de encontrar una cara amiga en medio de la multitud. «Señor Vargas», dijo Clara con la voz ligeramente temblorosa, «gracias por venir». El señor Vargas sonrió, una sonrisa cálida y sincera que siempre la reconfortaba. «Clara, me alegra verte. Estás preciosa». Clara sonrió débilmente. «No me siento muy preciosa. Nadie parece notar que estoy aquí». «Tonterías», respondió el señor Vargas con un tono firme. «Yo te veo, y veo tu talento, tu pasión, tu espíritu. No permitas que la opinión de los demás te defina». Mientras conversaban, un hombre de mediana edad, con un traje impecable y una mirada penetrante, se acercó a ellos. Clara lo reconoció al instante. Era el señor de la Vega, un reconocido coleccionista de arte y propietario de una de las galerías más importantes de la ciudad. «Señor Vargas», dijo el señor de la Vega con un tono cortés pero autoritario, «me preguntaba si podría presentarme a esta joven artista. He oído hablar mucho de su talento». Clara se quedó sin aliento. ¿El señor de la Vega conocía su trabajo? El señor Vargas sonrió con satisfacción. «Señor de la Vega, permítame presentarle a Clara Mendoza, una de mis alumnas más talentosas». El señor de la Vega extendió su mano hacia Clara. «Es un placer conocerla, señorita Mendoza. He visto algunas de sus obras en la exposición de la Academia. Me han impresionado profundamente». Clara estrechó su mano, sintiendo una mezcla de incredulidad y emoción. «Es un honor conocerlo, señor de la Vega. Gracias por sus amables palabras». «No, señorita Mendoza», respondió el señor de la Vega con una sonrisa enigmática. «El honor es mío. Creo que tiene un talento extraordinario y me gustaría ofrecerle una oportunidad para mostrarlo al mundo». En ese momento la música cesó y el director de la academia subió al escenario para anunciar a los estudiantes con honores. Clara, distraída por la conversación con el señor de la Vega, apenas prestó atención, pero entonces escuchó su nombre. «Y ahora», dijo el director con una voz solemne, «me complace anunciar al ganador del premio a la excelencia artística de la Academia San Sebastián, Clara Mendoza». El salón quedó en silencio. Clara se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. Sus padres la miraban con incredulidad, sus rostros mostrando una mezcla de sorpresa y confusión. Sofía y Mateo intercambiaron miradas incómodas. Clara subió al escenario,
sintiendo que las piernas le temblaban. Recibió el premio del director, un trofeo de cristal que brillaba bajo las luces del salón. Miró al público, buscando la mirada de sus padres, pero ellos estaban demasiado ocupados en hablar entre ellos para prestarle atención. Pero entonces vio al señor Vargas, que la observaba con una sonrisa orgullosa, y a su lado al señor de la Vega, que le guiñó un ojo. En ese momento, Clara supo que, a pesar de la indiferencia de su familia, había encontrado el reconocimiento que tanto anhelaba, y que su vida a partir de esa noche estaba a punto de cambiar para siempre. Resumo temático. Una persona negligenciada pela familia encontra consolo e reconocimiento inesperados en figuras improbáveis, culminando en una demostración de afecto que transforma a humillación inicial en un triunfo emocional. Clara sujetó el trofeo con fuerza, sintiendo el frío del cristal en sus manos temblorosas. La ovación era ensordecedora, pero en su interior resonaba un eco de duda. ¿Realmente merecía este reconocimiento? ¿O era solo una forma de lástima, una compensación por la constante indiferencia de su familia? Bajó del escenario con paso vacilante, sintiendo las miradas curiosas y, en algunos casos, envidiosas, clavadas en ella. Sofía se acercó a ella con una sonrisa forzada. «Felicidades, Clara», dijo, con un tono que sonaba más a obligación que a sinceridad. «Nunca pensé que lo lograrías». Clara la miró fijamente. «¿Lograr qué, Sofía? ¿Ser reconocida por algo que amo o sorprenderlos a ustedes?» Sofía frunció el ceño. «No seas ridícula, simplemente me alegro por ti, aunque sigo pensando que deberías considerar opciones más realistas». Antes de que Clara pudiera responder, Mateo se unió a la conversación, interrumpiendo con su habitual tono condescendiente. «Sí, Clara, no te dejes llevar por la emoción. El arte está bien como pasatiempo, pero no es una carrera seria. Ya sabes, papá siempre dice que hay un lugar para ti en la empresa. Podrías encargarte del marketing o algo así». Las palabras de sus hermanos la hirieron profundamente. No importaba lo que lograra, nunca sería suficiente para ellos. Siempre la verían como la oveja negra de la familia, la que no encajaba, la que no cumplía con sus expectativas. Se alejó de ellos, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. Buscó al señor Vargas y al señor de la Vega, esperando encontrar un poco de consuelo en su compañía. Los encontró conversando animadamente en un rincón del salón. «Clara», dijo el señor de la Vega, al verla acercarse. «Estaba justo hablando con el señor Vargas sobre la posibilidad de organizar una exposición individual de tu obra en mi galería». Clara se quedó sin palabras. Una exposición individual era su sueño hecho realidad. «¿De verdad?», preguntó, con la voz apenas audible. «Por supuesto», respondió el señor de la Vega con una sonrisa amable. «Creo que tu talento merece ser mostrado al mundo. Tenemos que empezar a planificarlo de inmediato». En ese momento, su padre se acercó a ellos, interrumpiendo la conversación. Su rostro mostraba una expresión de sorpresa y orgullo. «Clara», dijo, con un tono inusualmente suave, «tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti. Nunca supimos que tenías tanto talento». Clara lo miró con incredulidad. ¿De verdad estaba escuchando eso de su boca? «Siempre hemos querido lo mejor para ti», continuó su padre, «y ahora vemos que quizás nos equivocamos al subestimar tu pasión por el arte. Tal vez deberíamos apoyarte más en tus proyectos». Clara sintió que algo se removía en su interior. ¿Era posible que su familia finalmente la aceptara por lo que era, que reconocieran su talento y su valía? Sin embargo, una sombra de duda persistía en su mente. ¿Era este cambio de actitud genuino o simplemente una reacción a la atención que estaba recibiendo de figuras importantes como el señor de la Vega? Antes de que pudiera responder, su padre la tomó del brazo y la condujo hacia el centro del salón, donde la música había comenzado a sonar de nuevo. «Vamos a bailar», dijo con una sonrisa que parecía sincera. «Celebremos tu éxito». Clara se dejó llevar, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Bailó con su padre, observando a su madre y a sus hermanos que los miraban desde la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a su familia, que era aceptada y valorada por lo que era. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse cuánto duraría esta repentina muestra de afecto. ¿Volverían a ignorarla una vez que la atención del señor de la Vega se centrara en otro artista? ¿O esta noche marcaría el comienzo de una nueva etapa en su relación con su familia? Mientras bailaba, notó una figura familiar
familiar que se acercaba a ellos. Era la señora Mendoza, la matriarca de una de las familias más influyentes de la ciudad, conocida por su crueldad y su implacable ambición. La señora Mendoza se acercó a su padre y le susurró algo al oído. Clara vio cómo el rostro de su padre se tensaba y su sonrisa desaparecía. «Clara», dijo su padre con un tono repentinamente frío, «tengo que hablar contigo a solas». La llevó a un rincón apartado del salón, lejos de las miradas curiosas. «Escucha, Clara», dijo su padre con la voz temblorosa. «La señora Mendoza acaba de informarme de algo que lo cambia todo». Clara sintió que el corazón se le hundía en el pecho. Sabía que algo malo estaba a punto de suceder. «Resulta que el señor de la Vega tiene una reputación muy cuestionable», continuó su padre. «Se dice que se aprovecha de jóvenes artistas como tú, prometiéndoles fama y fortuna, pero en realidad solo busca explotar su talento para su propio beneficio». Clara se quedó sin aliento. ¿Era posible que el hombre que le había ofrecido la oportunidad de su vida fuera en realidad un impostor, un depredador? «La señora Mendoza me aconseja que te aleje de él de inmediato», dijo su padre. «Dais que es por tu propio bien». Clara sintió que el mundo se le venía encima. Había creído haber encontrado el reconocimiento y el apoyo que tanto anhelaba, pero ahora se daba cuenta de que quizás había sido engañada, manipulada. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Había sido tan ingenua, tan desesperada por ser aceptada, que había caído en la trampa de un depredador. «¿Qué voy a hacer?», preguntó, con la voz entrecortada. «Lo que debes hacer es olvidarte de todo esto», respondió su padre con un tono severo. «Debes volver a centrarte en tus estudios, en tu futuro en la empresa familiar. El arte no es para ti, Clara. Es un camino peligroso, lleno de decepciones y falsas promesas». Clara sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Había creído haber encontrado una salida a la indiferencia de su familia, pero ahora se daba cuenta de que estaba atrapada, condenada a vivir una vida que no era la suya. Sin embargo, en medio de la desesperación, una chispa de rebeldía se encendió en su interior. No podía permitir que su familia ni la señora Mendoza controlaran su vida. No podía renunciar a su sueño, a su pasión por el arte. Respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No», dijo con un tono firme, «no voy a renunciar a mi sueño. No voy a permitir que me digan lo que debo hacer. Voy a seguir pintando, voy a seguir creando y voy a demostrarles a todos que están equivocados». Su padre la miró con incredulidad. «No seas estúpida, Clara», dijo con un tono amenazante. «Estás cometiendo un error. Te arrepentirás de esto». «Tal vez», respondió Clara con una sonrisa desafiante, «pero prefiero arrepentirme de seguir mi propio camino que de vivir una vida que no es la mía». Se dio la vuelta y se alejó de su padre, decidida a enfrentar su destino con valentía y determinación. Iba a descubrir la verdad sobre el señor de la Vega, y si era un impostor, lo desenmascararía. Y si no lo era, demostraría a su familia y al mundo entero que era una artista talentosa y que merecía ser reconocida por su propio mérito. Resumo temático. Una persona negligenciada pela família encontra consolo e reconhecimento inesperados em figuras improváveis, culminando em uma demonstração de afeto que transforma a humilhação inicial em um triunfo emocional. Sem mirar atrás, Clara se dirigiu hacia la terraza, buscando aire fresco y un momento de soledad para ordenar sus pensamientos. La noche, que había comenzado con una nota de esperanza, se había transformado en una pesadilla. ¿Cómo podía confiar en alguien si hasta su propio padre dudaba de ella? Al llegar a la terraza, sintió el viento frío en su rostro, un contraste bienvenido con el calor sofocante del salón de baile. Apoyada en la barandilla, observó las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte, un mar de puntos brillantes que parecían burlarse de su confusión. «¿Necesitas un poco de aire?», escuchó una voz a su espalda. Se giró y vio al señor Vargas, que se acercaba con una expresión preocupada. «Estoy bien, señor Vargas», respondió Clara, aunque su voz la delataba. «No lo parece», dijo el señor Vargas, con su habitual tono amable. «Tu padre parecía bastante alterado. ¿Pasó algo?». Clara dudó por un momento, pero luego decidió contarle todo. Necesitaba un consejo, una opinión imparcial en medio de tanta incertidumbre. Le relató la conversación con su padre, la advertencia de la señora Mendoza, las dudas sobre el señor de la Vega. El señor Vargas escuchó atentamente, sin interrumpir, con una expresión cada vez más seria. Al finalizar el relato, suspiró profundamente. «Es una situación delicada, Clara», dijo. «La señora Mendoza es una persona muy influyente, y su opinión puede tener mucho peso en la sociedad, pero eso no significa que debas creer todo lo que te dicen». «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó Clara desesperada. «Lo primero es investigar», respondió el señor Vargas. «Averigua más sobre el señor de la Vega, sobre su reputación en el mundo del arte. Habla con
otros artistas, con otros galeristas. Busca información objetiva que te permita tomar una decisión informada. «Pero, ¿cómo voy a hacer eso?», preguntó Clara. «No conozco a nadie en el mundo del arte, aparte de usted». «Yo puedo ayudarte», dijo el señor Vargas. «Tengo algunos contactos, algunos amigos que podrían darte información valiosa. Y también puedes buscar en Internet, en revistas especializadas, en foros de arte. Hay mucha información disponible si sabes dónde buscar». Clara sintió un rayo de esperanza. No estaba sola. Tenía al señor Vargas, que creía en ella y que estaba dispuesto a ayudarla. «Gracias, señor Vargas», dijo, con una sonrisa sincera. «No sé qué haría sin usted». «No tienes que agradecerme nada, Clara», respondió el señor Vargas. «Yo creo en tu talento, y creo que mereces una oportunidad para mostrarlo al mundo, y no voy a permitir que nadie te quite esa oportunidad». En ese momento, el señor de la Vega apareció en la terraza, buscando a Clara. «Clara, aquí estás», dijo, con una sonrisa radiante. «Te estaba buscando. Quería proponerte algo». Clara lo miró con desconfianza. ¿Podía confiar en él? ¿O era realmente el depredador que la señora Mendoza había descrito? «¿Qué quería proponerme, señor de la Vega?», preguntó con un tono cauteloso. «Quería invitarte a cenar conmigo mañana por la noche», respondió el señor de la Vega. «Me gustaría hablar contigo con más calma sobre la exposición, sobre tus planes de futuro. ¿Qué te parece?». Clara dudó por un momento. Aceptar la invitación implicaba correr un riesgo, pero rechazarla significaría perder una oportunidad única. Miró al señor Vargas buscando su consejo. El señor Vargas asintió levemente, dándole a entender que debía aceptar. «Está bien, señor de la Vega», dijo Clara. «Acepto su invitación». El señor de la Vega sonrió con satisfacción. «Perfecto», dijo. «Te recogeré mañana a las 8 en tu casa. Será una noche inolvidable». Mientras el señor de la Vega se alejaba, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba a punto de adentrarse en un territorio desconocido, lleno de peligros y desafíos, pero estaba decidida a enfrentarlos con valentía y determinación. Iba a descubrir la verdad sobre el señor de la Vega, y no iba a permitir que nadie la utilizara ni la manipulara. Al día siguiente, Clara pasó la mayor parte del tiempo investigando sobre el señor de la Vega. Buscó información en Internet, leyó artículos de prensa, consultó foros de arte. Descubrió que el señor de la Vega era una figura controvertida, admirada por algunos y criticada por otros. Algunos lo acusaban de ser un oportunista, un especulador que solo buscaba lucrarse a costa de los artistas jóvenes. Otros lo elogiaban por su visión, por su capacidad para descubrir talentos ocultos y por su apoyo a la escena artística local. Cuanto más investigaba, más confundida se sentía. No sabía qué creer, a quién creer. Parecía que había dos versiones muy diferentes del señor de la Vega y no sabía cuál era la verdadera. Por la tarde, se reunió con el señor Vargas en su estudio. Le contó lo que había descubierto, sus dudas y sus temores. «No te preocupes, Clara», dijo el señor Vargas. «Es normal que te sientas confundida. El mundo del arte es así, lleno de luces y sombras, de verdades a medias y de mentiras descaradas. Lo importante es que no te dejes llevar por las apariencias, que confíes en tu intuición y que tomes tus propias decisiones». «Pero, ¿cómo voy a saber qué decisión es la correcta?», preguntó Clara. «No hay una respuesta fácil a esa pregunta», respondió el señor Vargas, «pero lo que sí puedo decirte es que debes seguir tu corazón. Si sientes que el señor de la Vega es una persona sincera y que realmente cree en tu talento, dale una oportunidad. Pero si sientes que algo no está bien, si tienes la más mínima duda, aléjate de él lo antes posible». A las 8 de la noche, el señor de la Vega llegó a la casa de los Mendoza. Clara lo esperaba en la puerta, vestida con un sencillo vestido negro y un collar de perlas. Quería causar una buena impresión, pero sin parecer demasiado pretenciosa. Al verla, el señor de la Vega sonrió con admiración. «Estás preciosa, Clara», dijo. «Me alegro de que hayas aceptado mi invitación». La cena transcurrió en un ambiente agradable y distendido. El señor de la Vega se mostró amable, atento y muy interesado en la obra de Clara. Le hizo preguntas sobre sus inspiraciones, sobre sus técnicas, sobre sus planes de futuro. Clara se sintió halagada por su interés, pero al mismo tiempo no podía evitar sentirse un poco incómoda. Sabía que estaba siendo observada, analizada, y no sabía cuáles eran las verdaderas intenciones del señor de la Vega. En un momento de la cena, el señor de la Vega le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Clara», dijo con un tono serio, «¿estás enamorada de tu profesor, el señor Vargas?». Clara
se quedó sin aliento. ¿De dónde había sacado esa idea? No, respondió con un tono firme. El señor Vargas es solo mi profesor, mi amigo. No hay nada más entre nosotros. Eso es lo que tú dices, respondió el señor de la Vega con una sonrisa enigmática. Pero yo he visto la forma en que te mira, la forma en que te protege, y he visto la forma en que tú lo miras a él, con admiración, con gratitud, con algo más. Clara sintió que se sonrojaba. Era posible que sus sentimientos hacia el señor Vargas fueran más profundos de lo que ella misma había reconocido. Antes de que pudiera responder, el señor de la Vega continuó hablando. No te avergüences, Clara, dijo. El amor es un sentimiento hermoso, y no hay nada de malo en enamorarse de alguien que te admira y te valora. Pero debes tener cuidado, porque el amor puede ser ciego, y puede hacer que tomes decisiones equivocadas. Clara se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del señor de la Vega. Estaba enamorada del señor Vargas, no lo sabía con certeza, pero lo que sí sabía era que confiaba en él, que lo admiraba, que lo quería, y que no quería perder su amistad por nada del mundo. Después de la cena, el señor de la Vega la llevó de vuelta a su casa. Al despedirse, le dio un beso en la mejilla y le dijo: piensa en lo que te he dicho, Clara, y recuerda que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Al entrar en su casa, Clara se sintió más confundida que nunca. No sabía qué pensar, qué sentir, qué hacer. Había estado tan cerca de alcanzar su sueño, pero ahora se daba cuenta de que el camino hacia el éxito era mucho más complicado y peligroso de lo que había imaginado. Pero no estaba dispuesta a rendirse. Iba a seguir luchando por su sueño, por su pasión por el arte. Iba a descubrir la verdad sobre el señor de la Vega, cueste lo que cueste. Al día siguiente, Clara recibió una llamada telefónica inesperada. Era una mujer que decía ser una antigua alumna del señor Vargas. Necesito hablar contigo urgentemente, dijo la mujer. Tengo algo muy importante que contarte sobre tu profesor. Clara aceptó reunirse con ella en un café cercano. Al encontrarse, la mujer, llamada Elena, le contó una historia escalofriante. El señor Vargas no es quien parece, dijo Elena. Cuando yo era su alumna, él se aprovechó de mí. Me prometió fama y fortuna, pero en realidad solo quería abusar de mí. Me manipuló, me engañó, me hizo mucho daño. Clara se quedó sin aliento. ¿Era posible que el hombre que había admirado y en quien había confiado fuera en realidad un monstruo? No lo sé, dijo Clara, con la voz temblorosa. No quiero creerlo. El señor Vargas siempre ha sido muy amable y comprensivo conmigo. Eso es lo que él quiere que creas, respondió Elena. Pero te aseguro que es un manipulador, un depredador. Te ruego que te alejes de él lo antes posible. No quiero que te pase lo mismo que me pasó a mí. Clara se sintió devastada. Había creído haber encontrado un aliado, un mentor, un amigo, pero ahora se daba cuenta de que quizás había estado equivocada. Había sido tan ingenua, tan ciega, que no había visto la verdadera cara del señor Vargas. En ese momento recordó las palabras del señor de la Vega. El amor puede ser ciego y puede hacer que tomes decisiones equivocadas. Había estado tan enamorada del señor Vargas que no había visto sus defectos, sus errores, sus posibles intenciones ocultas. Sin pensarlo dos veces, Clara se levantó de la mesa y salió corriendo del café. Necesitaba alejarse de todo. Necesitaba un momento de soledad para ordenar sus pensamientos y para tomar una decisión. Corrió hasta el parque más cercano y se sentó en un banco bajo un árbol. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Se sentía traicionada, engañada, utilizada. Había creído haber encontrado el camino hacia la felicidad, pero ahora se daba cuenta de que estaba perdida, sola, sin saber a dónde ir. Mientras lloraba, sintió una mano en su hombro. Se giró y vio al señor de la Vega, que la miraba con una expresión preocupada. ¿Qué te pasa, Clara?, preguntó el señor de la Vega. Te veo muy alterada. Clara dudó por un momento, pero luego decidió contarle todo. Necesitaba un consejo, una opinión imparcial en medio de tanta confusión. Le relató la conversación con Elena, sus dudas sobre el señor Vargas, sus temores. El señor de la Vega escuchó atentamente, sin interrumpir, con una expresión cada vez más seria. Al finalizar el relato, suspiró profundamente. Es una situación muy grave, Clara, dijo. Si lo que te ha contado Elena es cierto, entonces el señor Vargas es un hombre muy peligroso. Debes denunciarlo a la policía y debes alejarte de él lo antes posible. Clara se quedó sin aliento. Denunciar al señor Vargas a la policía era una decisión muy difícil, una decisión que podría cambiar su vida para siempre. No lo sé, dijo Clara, con la voz temblorosa. No estoy segura de poder hacerlo. El señor Vargas siempre ha sido muy bueno conmigo. No quiero creer que es capaz de hacer algo así. Lo entiendo, respondió el señor de la Vega. Es difícil aceptar que alguien a quien admiras y en quien confías pueda ser un monstruo, pero debes pensar en tu seguridad, en tu bienestar
pensar, si el señor Vargas es realmente un depredador, entonces debes detenerlo antes de que haga daño a otras personas. Clara se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del señor de la Vega. Sabía que tenía razón, que debía hacer lo correcto, pero no sabía cómo encontrar la fuerza para hacerlo. «Te ayudaré», dijo el señor de la Vega. «Te acompañaré a la policía. Te daré todo el apoyo que necesites. No estás sola, Clara. Estoy contigo». Clara lo miró a los ojos y sintió una oleada de gratitud. El señor de la Vega, el hombre a quien había temido y desconfiado, se había convertido en su protector, en su aliado. «Gracias», dijo Clara, con una sonrisa sincera. «No sé qué haría sin ti». En ese momento, Clara supo que había encontrado el reconocimiento y el apoyo que tanto anhelaba, y que su vida, a partir de ese momento, estaba a punto de cambiar para siempre, pero no de la manera que ella había imaginado. Resumo temático. Uma persona negligenciada pela família encontra consolo e reconhecimento inesperados em figuras improváveis, culminando em uma demonstração de afeto que transforma a humilhação inicial en un triunfo emocional. Juntos, Clara y el señor de la Vega se dirigieron a la comisaría más cercana. El trayecto fue silencioso, tenso. Clara se sentía como un autómata, siguiendo las instrucciones del señor de la Vega, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Al llegar, fueron recibidos por un detective de rostro severo que los condujo a una sala de interrogatorios. Clara relató su historia con la voz temblorosa, omitiendo algunos detalles íntimos, pero sin ocultar la esencia de lo que había sucedido. El detective escuchó atentamente, tomando notas, sin mostrar ninguna emoción. Cuando terminó, el detective le hizo algunas preguntas tratando de confirmar su versión de los hechos. Clara respondió con sinceridad, sintiendo que se desmoronaba por dentro. «Necesitamos pruebas», dijo el detective con un tono frío. «Necesitamos algo que demuestre que el señor Vargas ha cometido algún delito. ¿Tienes alguna prueba? ¿Algún mensaje? ¿Alguna grabación?» Clara negó con la cabeza. No tenía nada. Había confiado ciegamente en el señor Vargas. Nunca había sospechado de sus intenciones. «En ese caso será difícil probar tu acusación», dijo el detective. «La palabra de una alumna contra la palabra de un profesor no es suficiente». Clara sintió que se le helaba la sangre. ¿Iba a quedar todo impune? ¿Iba a permitir que el señor Vargas siguiera haciendo daño a otras jóvenes? «¿Pero no hay nada que podamos hacer?», preguntó, con la voz entrecortada. «Podemos investigar», respondió el detective. «Podemos hablar con otras alumnas del señor Vargas. Podemos buscar indicios de conducta inapropiada, pero no te prometo nada. Sin pruebas sólidas, es poco probable que podamos hacer algo». Clara se sintió frustrada y desesperada. Había esperado encontrar justicia, pero se daba cuenta de que el sistema era lento, burocrático y que no siempre protegía a las víctimas. Salió de la comisaría con el señor de la Vega, sintiéndose derrotada. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. El mundo parecía estar en su contra. «No te desanimes, Clara», dijo el señor de la Vega al ver su rostro abatido. «Esto no ha terminado. Seguiremos buscando pruebas, seguiremos luchando por la verdad». Clara lo miró con gratitud. El señor de la Vega era el único que creía en ella, el único que la apoyaba. «Gracias», dijo con una sonrisa débil. «No sé qué haría sin ti». «No tienes que agradecerme nada», respondió el señor de la Vega. «Yo creo en ti y creo en la justicia, y no voy a permitir que nadie se salga con la suya». Al día siguiente, Clara recibió una llamada telefónica del director de la Academia San Sebastián. «Clara, necesito verte urgentemente», dijo el director con un tono preocupado. «Hay algo muy importante que debo comunicarte». Clara se reunió con el director en su despacho. El director, un hombre anciano y respetado, le contó una historia sorprendente. «He recibido una denuncia anónima contra el señor Vargas», dijo el director. «Se le acusa de conducta inapropiada con una alumna. La denuncia es muy vaga, pero me preocupa mucho. He decidido suspender al señor Vargas de sus funciones mientras investigamos el asunto». Clara se quedó sin aliento. La denuncia anónima había sido obra de Elena o de otra víctima del señor Vargas. «Entiendo», dijo Clara con un tono cauteloso. «Me parece una decisión acertada. Quería hablar contigo, Clara», continuó el director, «porque sé que eres una alumna muy cercana al señor Vargas. Quería saber si tienes alguna información que pueda ayudarnos en la investigación». Clara dudó por un momento. ¿Debía contarle al director lo que sabía? ¿Debía revelar su propia denuncia contra el señor Vargas? «No», dijo Clara con un tono firme. «No tengo ninguna información que pueda ayudarle. El señor Vargas siempre ha sido un profesor muy respetuoso y profesional conmigo». El director la miró con incredulidad. «¿Estás segura, Clara?», preguntó. «Si tienes algo que decir, es importante que lo digas ahora. La verdad es fundamental en este caso». «Estoy segura», respondió Clara con un tono seguro. «No tengo nada que decir». Clara mintió. Mintió para proteger al señor Vargas,
para proteger su reputación, para proteger su futuro, pero al mismo tiempo sentía que estaba cometiendo un error, que estaba traicionando a las víctimas del señor Vargas. Al salir del despacho del director, Clara se encontró con el señor Vargas en el pasillo. El señor Vargas la miró con una expresión de tristeza y decepción. «Clara», dijo el señor Vargas con la voz temblorosa, «¿es verdad lo que dicen? ¿Es verdad que me has denunciado a la policía?» Clara lo miró a los ojos y sintió una oleada de culpa. «No», dijo Clara con un tono firme, «no es verdad, yo no te he denunciado a nadie». El señor Vargas suspiró aliviado. «Gracias, Clara», dijo, «sabía que no me traicionarías, sabía que eras diferente». Clara sintió que se desmoronaba por dentro. ¿Cómo podía seguir mintiendo? ¿Cómo podía seguir protegiendo a un hombre que había hecho tanto daño? «Pero», dijo Clara con la voz entrecortada, «pero es verdad que sé algo, es verdad que sé que has hecho daño a otras jóvenes y no puedo seguir callada». El rostro del señor Vargas se ensombreció. «¿De qué estás hablando, Clara?», preguntó con un tono amenazante. «Sé lo que le hiciste a Elena», respondió Clara con un tono firme. «Sé que te aprovechaste de ella, que la manipulaste, que la engañaste, y no voy a permitir que sigas haciendo daño a otras jóvenes». El señor Vargas la agarró del brazo con fuerza. «Cállate, Clara», dijo con la voz furiosa. «No sabes de lo que estás hablando. Estás poniendo en peligro tu vida». Clara se liberó de su agarre y lo miró con desprecio. «No me das miedo», dijo. «Voy a denunciarte a la policía. Voy a contar toda la verdad. Y voy a asegurarme de que pagues por todo el daño que has hecho». El señor Vargas la miró con odio. «Te arrepentirás de esto, Clara», dijo, con un tono venenoso. «Te arrepentirás de haberme desafiado. Te arrepentirás de haberme traicionado». Clara se dio la vuelta y se alejó del señor Vargas, decidida a cumplir su promesa. Iba a denunciarlo a la policía. Iba a contar toda la verdad. Iba a demostrarle al mundo entero que era una mujer valiente y que no tenía miedo de enfrentarse a la injusticia. Pero lo que Clara no sabía era que el señor Vargas no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger su reputación, para proteger su futuro, incluso si eso significaba poner en peligro la vida de Clara. Esa noche, Clara recibió una llamada telefónica anónima. «Si sigues adelante con tu denuncia contra el señor Vargas», dijo una voz amenazante, «te arrepentirás. Te haré daño a ti y a tu familia». Clara sintió que el corazón se le helaba en el pecho. Estaba en peligro. Su vida y la de su familia estaban en peligro. ¿Qué debía hacer? ¿Debía renunciar a su denuncia para proteger a sus seres queridos? ¿O debía seguir adelante, arriesgando su vida y la de su familia? La respuesta era clara. No podía renunciar. No podía permitir que el miedo la paralizara. Debía seguir luchando por la verdad, por la justicia. Debía demostrarle al mundo entero que era una mujer valiente y que no tenía miedo de enfrentarse a la injusticia, pero sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda, necesitaba protección, necesitaba a alguien en quien confiar, y en ese momento pensó en el señor de la Vega, el hombre que había estado a su lado, el hombre que la había apoyado, el hombre que había creído en ella. Tomó el teléfono y llamó al señor de la Vega. Le contó lo que había sucedido, la amenaza que había recibido. El señor de la Vega escuchó atentamente, sin interrumpir, con una expresión cada vez más seria. Al finalizar el relato, suspiró profundamente. «Esto es muy grave, Clara», dijo. «Necesitas protección inmediata. Te recogeré ahora mismo y te llevaré a un lugar seguro». Clara sintió una oleada de alivio. No estaba sola. Tenía al señor de la Vega, que la protegería, que la ayudaría. Esperó al señor de la Vega en la puerta de su casa, temblando de miedo. A los pocos minutos, el señor de la Vega llegó en su coche. Clara subió al coche y se abrazó al señor de la Vega, sintiéndose protegida. «Gracias», dijo con la voz temblorosa. «No sé qué haría sin ti». «No tienes que agradecerme nada», respondió el señor de la Vega. «Yo te protegeré, te ayudaré. No voy a permitir que nadie te haga daño». El señor de la Vega condujo a Clara a un lugar secreto, un lugar donde estaría a salvo de las amenazas del señor Vargas, un lugar que cambiaría su vida para siempre, pero no de la manera que Clara imaginaba.